Memoria se dice de muchas maneras porque la memoria trata del pasado y el pasado es un rico caladero de sentido que interesa a todo el mundo. Interesa la historia, que habla de memoria, interesa la literatura, interesa también a las religiones, al psicoanálisis y a la filosofía. Lo cierto es que interesa a todo el mundo, pero cada cual la entiende de una manera diferente. A la historia, por ejemplo, que le interesa la memoria, porque memoria e historia se interesan por el pasado. Sin embargo, la historia entiende que la lectura rigurosa del pasado es cosa de la historia y la lectura sentimental, la vivencia del pasado, es un asunto de la memoria. Digamos que distinguen dos lecturas del pasado, la rigurosa y la sentimental. Para la literatura, sin embargo, es todo lo contrario. En la literatura vale un dictum que dice, puesto que fabulamos, tenemos que atenernos a la verdad. Y ya decía Aristóteles que hay más verdad en la poesía que habla de pasado y de futuro que en la historia o en las ciencias que solo hablan del presente. En fin, interesa a muchos, pero también a la filosofía. Y la filosofía no es una voz más de entre todas estas, tiene una autoridad especial a la hora de hablar de memoria, primero porque lo viene pensando desde muy antiguo. La filosofía, desde hace 25 siglos, se interesa por la presencia de lo ausente, por la representación de lo que no está presente. Y también la filosofía ha analizado y reflexionado sobre el uso que otras ciencias han hecho de la memoria. Pero la verdadera autoridad de la filosofía en torno a la memoria le viene de Auschwitz, del Holocausto judío. Si hoy hablamos tanto de memoria es por el Holocausto judío, por la reflexión filosófica sobre el Holocausto judío, que eso nos ha llevado a interesarnos por las víctimas de la historia, por las víctimas de la esclavitud, por las víctimas de la conquista, por las víctimas del imperialismo, por las víctimas de la guerra civil, por las víctimas del terrorismo, etc. Históricamente se puede demostrar que ese interés es fruto de la reflexión filosófica sobre la gran catástrofe del siglo XX que fue Auschwitz o el Holocausto judío. Entonces, digo que la memoria para la filosofía es capital y que la filosofía no es una voz más. ¿Qué dice la filosofía? ¿Cuál es la aportación específica de la filosofía a la memoria? Diría dos cosas. En primer lugar, que para la filosofía la memoria no es solo un sentimiento, sino que es conocimiento. Esa es la gran novedad. La memoria descubre algo, según la filosofía, que escapa a las ciencias o a la historia, que hablan de hechos. Y la memoria, para la filosofía, trata de no hechos, de la parte oculta de la realidad, de lo que subyace a la historia aparente, que es la historia del sufrimiento, la historia de las víctimas. Se suele decir que la ciencia como la historia hablan de hechos y hechos es, en castellano, el pretérito perfecto del verbo hacer. Es decir, una acción que comenzó y se realizó. Pero la realidad está llena de proyectos que fracasaron y que subyacen a los que triunfaron. De eso habla la memoria y eso es lo que pone en conocimiento la memoria. Y hay que diga que la memoria no es solamente un sentimiento, sino también conocimiento. Y hay otro aspecto fundamental de la memoria y es que es un deber. Desde que la filosofía dijo que la memoria es un deber, estamos obligados al deber de memoria. El deber de memoria no consiste en acordarse de las víctimas. El deber de memoria para la filosofía es un repensar. Es del orden de la epistemología, del orden del conocimiento. Consiste en repensar todas las piezas de la historia, es decir, la política, la ética, el derecho, la educación, todo eso que compone la realidad, pensarlo de nuevo a partir de la experiencia de lo impensable. Y me explico.
Si queremos que la historia se construya de una manera diferente a como se ha construido, tenemos que partir del hecho de que la gran catástrofe ocurrió sin que fuera pensada. Ocurrió lo impensable. Y ahí hemos descubierto que el hombre es capaz de hacer lo que no es capaz de pensar. Eso lleva a una corrección epistémica o epistemológica. Tenemos que bajar los humos de la ciencia, esos humos que Galileo explicaba diciendo que él no necesitaba mirar a la realidad para descubrir la realidad, porque la llevaba dentro de su cerebro, mente con chipio, decía él. Hay una correspondencia entre el mundo y la lógica del cerebro, de que conociéndome, conozco el mundo. Eso es lo que no es verdad. Somos capaces de hacer lo que no somos capaces de pensar. Entonces, como ocurrió lo impensable, el deber de memoria consiste en esta cura de humildad que significa que si queremos construir la historia de una manera diferente, tenemos que repensarla a partir de lo que hicimos, pero no fuimos capaces de pensar. Y ese es el deber de memoria. Una tarea enorme que está pendiente de comenzar, pero que es el gran desafío de la memoria tal y como la entiende la filosofía.